El día de hoy vamos a ver la casa de Sebastián Yatra. Esta vivienda tiene un estilo totalmente minimalista con un marcado toque de estilo industrial, que lo vamos a apreciar tanto en algunos detalles como algunos elementos constructivos y en algún tipo de mobiliario. Así que empecemos. Mi nombre es Lali, soy arquitecto y esto es Minimalismo Consciente. Tiene una marcada inspiración en dos de los arquitectos más reconocidos del siglo pasado, como son Le Corbusier y Mies van der Rohe. La casa se eleva sobre un pedestal que parece hacer flotar la vivienda. Toda la casa se desarrolla en una sola planta, con un diseño de distribución abierta de líneas limpias y espacios diáfanos en los que no hay ni un solo obstáculo. Con puertas y ventanas de vidrio que dejan entrar la luz natural y permite que todos los espacios de la casa se comuniquen directamente con las áreas verdes del exterior. En el salón encontramos acabados de lujo. El estilo minimalista se ve resaltado en la paleta de colores. Todas las paredes son de color blanco, con tonos negros, con acentos de color en tonos café que ayudan a resaltar la simplicidad y la elegancia dentro de este estilo. Cuenta con enormes ventanas y todas las puertas son de vidrio, lo que permite disfrutar de una excelente iluminación natural. Tiene una cocina integrada al área social. Se unen visualmente por los frentes de los armarios y las cajoneras de madera que encontramos a lo largo de las paredes de esta estancia. El salón de estar tiene un mobiliario donde predomina el blanco y los grises, lo que suaviza un poco el peso de todo el mobiliario que tiene alrededor. Los elementos decorativos son muy pocos y cuidadosamente seleccionados. Aquí la paleta de colores es un poco más fuerte, al incorporar el negro y los muebles de madera que junto con el piso, los electrodomésticos del acero inoxidable y los ductos de aire a la vista hacen que se perciba con más fuerza ese toque industrial que tiene la vivienda. El mármol usado en la encimera, así como las 3 lámparas de techo situadas sobre el mesón, le dan un aire muy sofisticado al espacio. En el centro de la casa y frente a la piscina encontramos una zona de estar que sirve de espacio distribuidor entre el área social y el área más privada de la casa donde se encuentran las habitaciones. Es un área muy luminosa que acoge un salón de estar y un comedor auxiliar, desde donde se accede a la piscina. Podemos destacar el mobiliario de líneas sencillas y donde predominan las tonalidades oscuras, con una mesa de cristal que suaviza el espacio. Veamos cómo con la alfombra de color blanco se logra no solo definir el espacio, sino integrar todo el espacio y el comedor. La piscina está diseñada de forma que parece una extensión de la casa, aprovechando ese pedestal donde se encuentra anclada la vivienda y así integrándola completamente. El comedor, al ser de cristal, hace que casi se desvanezca, quitándole esa jerarquía, permitiendo que el protagonismo venga del exterior con esa masa de vegetación que domina el espacio. Ahora pasemos al área de descanso y nos encontramos con un largo pasillo que conduce a las habitaciones. En la habitación principal nos encontramos con un espacio muy amplio, con techos de gran altura y con una ventana y puertas que permiten el acceso físico y visual a ese espacio lleno de vegetación que lo circunda. Nuevamente nos encontramos con mucha área de almacenamiento perfectamente integrado. Observemos cómo se respeta la línea superior de las ventanas y una decoración simple tanto en el mobiliario como en los elementos decorativos. El punto focal de la habitación está en la cama, con un cabecero muy alto y donde resaltan las texturas que dan todos los tejidos y accesorios que tiene la cama. Las mesas de noche y las lámparas son el complemento perfecto para conformar este espacio.
El baño tiene un gran mueble con mucho almacenaje, las superficies horizontales con muy pocos elementos y una bañera que invita al descanso y a la relajación. También un área de ducha con mamparas de vidrio sin perfiles y donde se unifica un solo material en el piso y la pared, lo que da más amplitud y crea un ambiente totalmente minimalista. Otras habitaciones mantienen el mismo estilo, con pequeñas variaciones en el uso de los colores o en la iluminación del techo. El baño con características generales muy similares a lo anteriormente visto. Y otro espacio a resaltar en la casa es el estudio. Llama la atención que no tiene ningún elemento para almacenar. En este caso, las paredes sí tienen varios elementos, siendo muy notorios tanto el cuadro como la televisión, ambos de gran formato. El espacio mantiene su carácter minimalista por el poco mobiliario y los pocos elementos decorativos. La casa se encuentra rodeada de césped, árboles y plantas exuberantes. Espero que lo que has visto hasta ahora te haya gustado muchísimo y no te pierdas el resto de las imágenes de la casa. Pero antes recuerda suscribirte, activar las notificaciones y dejarme en los comentarios todas aquellas cosas que tú consideres que son importantes, que te aportan, que te han inspirado y bueno, y que así podamos compartir. Muchas gracias por estar ahí presente. Nos vemos en el próximo video y a continuación las imágenes. En esta casa podemos encontrar muchísima inspiración y sobre todo ver cómo el estilo minimalista se puede casar con otros estilos, podemos incorporar otros elementos y así llegar a ese estilo personal propio tuyo solamente y que realmente sea el que te satisfaga plenamente. Y aquí es muy notorio cómo usa elementos de otros estilos como el industrial, incorpora otros elementos y eso es bastante interesante para que nosotros abramos esa paleta y no nos enfrasquemos como que un estilo minimalista lleva solamente esas cosas que a veces vemos que son una casa casi vacía con 2 o 3 elementos, que también lo es, pero cómo se puede conseguir otros ambientes.